Con este video comenzamos la explicación de los contenidos que corresponden a la ficha número 14 del programa de contenidos de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. La ficha número 14 contiene en realidad una explicación más de tipo de aplicación práctica de un par de técnicas para manejo de arreglos en determinadas situaciones específicas que se conocen con los nombres generales de gestión de arreglos paralelos o arreglos correspondientes y gestión de vectores de conteo o vectores de acumulación. En este primer video trataremos el tema de los arreglos paralelos o, como dije, arreglos correspondientes. La situación es que muchas veces un programador necesita almacenar información en varios arreglos unidimensionales o varios vectores a la vez. Pero por razones prácticas y de optimización de datos, desde la manera en que se organizan los datos, el programador necesita también que haya correspondencia entre los datos que se almacenan en las casillas que llevan el mismo índice en el sistema de arreglos que está utilizando. Las casillas que llevan el mismo índice en un sistema de varios arreglos o vectores se llaman también casillas homólogas. Y lo que se supone aquí es que la información que se almacena en las casillas homólogas permite describir un objeto o una entidad única del dominio del problema o del enunciado del problema, si se quiere. Por ejemplo, supongamos que el programador requiere guardar datos sobre empleados que trabajan en una compañía, en una empresa, en una fábrica. Y supongamos que por cada empleado se conoce su nombre y el importe del sueldo que cada empleado percibe. Los trabajadores, los oficinistas, estas personas que trabajan para esta empresa o para esta compañía o para esta fábrica, son los objetos o entidades del dominio del problema cuyos datos quiero guardar. Pero de cada una de estas entidades conocemos dos datos, su nombre y su sueldo. Se quiere guardar la información de todas esas personas convenientemente en memoria. Una manera de hacerlo es como mostramos en esta gráfica, una manera muy práctica, por cierto, y también muy cómoda, por lo menos hasta que analicemos otras maneras alternativas de hacerlo más adelante. Podemos pensar en almacenar en un arreglo, en un vector, todos los nombres de todas las personas. En la casilla 0 Juan, en la 1 Ana, en la 2 Alejandro, etc., en un arreglo llamado nombres. Y en un segundo arreglo, en un segundo vector, podemos almacenar los importes de los sueldos. Pero como queremos mantener correspondencia entre el nombre y el sueldo que percibe la persona con ese nombre, es natural pensar que hagamos las cosas con prolijidad y con ingenio. En este caso, la idea es sugerir que el nombre y el sueldo de un mismo empleado se guarden en estos dos vectores en casillas homólogas, es decir, en casillas con el mismo índice. Así aquí estamos suponiendo que uno de los empleados se llama Juan y gana 1100, otro empleado se llama Ana y gana 2100, hay otro que se llama Alejandro y gana 1300 y así con todos. No es la idea que los nombres estén guardados con cierta lógica y los importes de los sueldos estén guardados en otro orden y con otra lógica, porque después, si bien el almacenamiento así se podría hacer, después para el programador sería todo un caos y todo un incordio buscar qué nombre corresponde a qué importe. Y el procesamiento sería mucho más complejo de lo que se esperaría si se hubiese respetado cierta regla de relación que aquí estamos sugiriendo. Como poder, los datos se pueden guardar en cualquier orden, incluso en el mismo arreglo. Se puede guardar cada nombre seguido de cada importe, cada nombre importe, nombre importe, nombre importe, pero después el programador tendría que utilizar algún tipo de mecanismo que permitiera separar las casillas que contienen a los nombres de las casillas que contienen a los importes. En cambio, de esta forma, un mismo ciclo puede recorrer a los dos arreglos y la misma variable que utilizamos como índice para acceder al nombre
sirve como índice para acceder al sueldo en el otro arreglo. Y de este modo se simplifica muchísimo el trabajo. Bueno, el hecho es que cuando dos o más arreglos o dos o más vectores de datos se usan de esta forma, se los suele designar como arreglos correspondientes o arreglos paralelos. Constituyen una técnica muy básica y muy cómoda de gestionar información variada sobre entidades más complejas que pertenecen al dominio del problema o al enunciado del problema. Y el resto, una vez que uno tiró esta línea o esta idea, el resto es tener disciplina y conocer algunas técnicas básicas para no cometer errores inocentes que hagan que esa correspondencia entre los distintos valores se pierda por cometer algún error. Por ejemplo, vamos a analizar estas cuestiones directamente desde el punto de vista de una aplicación de un problema sencillo para que se pueda uno dar una idea de cuál es el tipo de problemática básica que hay detrás de la gestión de los arreglos paralelos. Supongamos que se pide desarrollar un programa que cargue en memoria por teclado 3 arreglos unidimensionales, 3 vectores, con datos de n empleados, de n personas. Lo mismo que recién, pero aquí vamos a agregar las edades de esas personas. Por cada empleado, por cada persona, cada una de las n personas, queremos almacenar su nombre, su edad y el sueldo que esa persona gana. O sea, por cada persona son 3 datos. Bueno, cargar por teclado esos 3 arreglos y una vez que los hayamos cargado, mostrar los nombres de las personas que sean mayores de 18 años y que ganen menos de 10.000 pesos. Pero además queremos hacer que ese listado que estamos pidiendo aquí salga ordenado por nombres en forma alfabética. Es decir, en el arreglo que mencionamos recién, si queremos un listado ordenado, claramente Ana tendría que aparecer primero, Alejandro tendría que aparecer primero, luego Ana, luego Juan, luego María y luego Pedro, si es que los mostramos a todos. O sea, mantener un orden alfabético cuando hagamos la visualización. Ese problema que nos están pidiendo que desarrollemos es esencialmente un problema muy básico, muy elemental, pero el desarrollo del mismo tiene un montón de tips que hacen a la práctica y a la gestión de los arreglos correspondientes. Bueno, la idea ¿cuál va a ser? Definiremos esos 3 arreglos y luego que los tengamos definidos y creados con cierto tamaño, usaremos una función read que vamos a escribir, vamos a mostrar, para cargar por teclado esos 3 arreglos. Cuando hagamos la carga, es conveniente que la carga por teclado, por una cuestión de practicidad para el usuario que está haciendo la carga, es conveniente que esa carga se haga de forma de que los 3 arreglos sean recorridos o barridos al mismo tiempo, de forma tal de cargar primero la componente 0 de los 3 arreglos y cuando termine con la componente 0 de los 3, cargar la componente 1 de los 3 arreglos y así sucesivamente. Esto implica que si nos piden que carguemos los datos, se haga un recorrido en orden de personas y se carguen todos los datos de cada persona antes de pasar a cargar los datos de la siguiente. Se nos pide cargar el nombre de una persona, su edad y su sueldo, y cuando termine con ella, paso a pedir los datos de la siguiente persona, en lugar de hacer algo que en el final de los casos se haría lo mismo, pero sería muy incómodo para el usuario. Por ejemplo, si pedimos todos los nombres de un solo golpe y cuando terminamos de pedir todos los nombres, pedimos que se carguen todas las edades y al terminar de cargar todas las edades se nos pide que carguemos todos los sueldos. Para un usuario que está haciendo la carga de esta manera, eso sería muy incómodo porque requeriría ir y venir entre los datos de las distintas personas que a lo mejor los tiene escritos en una planilla y antes de terminar con una le están pidiendo que cargue los datos de otra. En el resultado final, cualquier técnica que se utilice llevará a que los datos estén en la memoria, pero para el usuario, desde el punto de vista de su operatividad, es más cómodo que los datos se pidan persona por persona
y los arreglos se vayan barriendo los tres al mismo tiempo. Como dijimos, esto facilita la tarea para el usuario, ¿sí? La carga de datos, en este caso de cada persona, se hace de una sola vez y no hay que volver atrás para cargar los nombres o las edades o los sueldos. Una función que haga eso, dados los tres arreglos que ahí estoy mostrando como un modelo, podría ser como la que se ve en el recuadro de abajo. Supongamos que tenemos los tres arreglos llamados respectivamente nombres, edades y sueldos. Cada uno de los arreglos va a contener los nombres de los empleados, las edades de los empleados y los sueldos que estos empleados ganan. Es lógico decir y es lógico suponer que estos tres arreglos obviamente van a tener el mismo tamaño. Si se supone que estamos cargando datos de n empleados, voy a tener n nombres, voy a tener n edades y voy a tener n sueldos. No es de esperar que en un problema de este tipo los arreglos tengan tamaños diferentes, por lo cual aún es más cómodo hacer el manejo y la creación de estos arreglos. Bueno, la función read que vemos ahí debajo, que luego la mostraremos andando, fíjense, toma como parámetro los tres arreglos, nombres, edades y sueldos, que se supone que ya están creados. Estos tres arreglos, desde la función que invoca a la función test, han sido creados antes. Se los crea con cierto tamaño n e inicialmente se supone que están llenos de algún valor por default, como por ejemplo ceros o espacios en blanco. Nosotros, como vamos a ver más adelante, cuando creemos estos arreglos antes de llamar a la función read, los vamos a crear a los tres de tamaño n para un n que cargaremos por teclado, y en el vector de nombres, en cada casillero, hasta que carguemos por teclado los nombres, guardaremos un espacio en blanco en cada casilla. Y en los vectores de edades y de sueldos, que son vectores de números, finalmente guardaremos ceros. Cuando estos tres arreglos llegan a la función read como parámetro, los tres llegan ya creados, ocupando n casillas en memoria, y en cada una de las casillas habrá blancos o ceros, dependiendo que se trate del arreglo de nombres o de los arreglos de edades y de sueldos. Y lo que tiene que hacer esta función read es recorrer los tres arreglos y reemplazar los blancos del vector de nombres y los ceros del vector de edades o del vector de sueldos por cadenas de caracteres y números que se introducen desde el teclado, que es lo que está haciendo el for que se ve a continuación. En la primera línea de la función se toma el valor de la longitud de uno de los tres arreglos, en este caso el vector de nombres, y se almacena en n para de ahí en adelante tener en n la cantidad de casillas. Tanto da tomar la longitud del vector de nombres o del vector de edades o del vector de sueldos, porque dijimos la longitud es la misma. Se pone un ciclo for a correr para recorrer el rango de índices de estos tres vectores. Si decimos for in range n y n vale 1, 2, 3, 4, 5, entonces este range contiene los valores del 0 al 4, que son los índices de los casilleros de estos tres arreglos, ¿de acuerdo? El casillero 0 para los 3, el 1 para los 3, el 2, el 3 y el 4. Con i valiendo 0, el ciclo hace su primera vuelta, carga por teclado un nombre, el nombre de una persona, y a ese nombre lo almacena en la casilla número i del vector de nombres. Si i vale 0, ese nombre que se acaba de cargar se almacena en la casilla 0, y eso introduciría el nombre Juan. Pero en la misma vuelta del ciclo y utilizando el mismo valor de i, que es 0, se carga por teclado un número entero, la edad de la persona, y se guarda ese valor en la casilla número 0 del vector de edades, con lo cual se introduce el 30. Y en el siguiente paso se carga otro número, en este caso suponemos que el sueldo se maneja como un número entero también por simplicidad, y a ese sueldo se lo almacena en la casilla 0 del vector de sueldos. Con lo cual, al terminar la primera vuelta, se cargaron por teclado el nombre, la edad y el sueldo de la misma persona, la que está representada por las casillas cuyo índice es igual a 0 en este sistema de tres vectores. Y recién ahí
el ciclo hace o pega su segunda vuelta. Con i valiendo 1 se repite el esquema, pero los valores que se carguen ahora se cargan en la casilla 1 de los 3 vectores. Y allí se carga Ana, edad, 18, perdón, y 15.000 el sueldo. Y así por el estilo hasta terminar de cargar todos los valores. Cuando se pide por teclado el valor del nombre de la persona, el mensaje que aparece en la pantalla con la función input es una cadena de caracteres de la forma nombre, un corchete de apertura y el valor de i convertido a cadena de caracteres para luego cerrar el corchete. Aquí no podemos, cuando llamamos a la función input, no podemos colocar una coma para separar los distintos pedacitos de ese mensaje que queremos mostrar, porque la función input no toma como parámetro varios parámetros. Input toma un solo parámetro y único parámetro, y ese único parámetro tiene que ser una cadena de caracteres. A diferencia de print, que sí permite tomar muchos parámetros separados por comas, los concatena y los muestra, input no. A input hay que pasarle una única cadena de caracteres y no podemos poner comas en la lista de parámetros de input. Por lo tanto, si queremos armar un mensaje que contenga una parte que es una cadena de caracteres pura como nombre seguido de un corchete, luego un número y luego otro corchete, a ese número tenemos que convertirlo a cadena de caracteres y con el signo más concatenar las tres cadenitas que queremos mostrar para armar una única cadena y mandársela a input para que input la muestre. Un pequeño detalle que hace que el armado de ese mensaje para acompañar a input no sea tan directo ni tan sencillo de manejar como la función print, pero al fin y al cabo vale la pena el esfuerzo porque después esto se ve muy prolijo en la pantalla. Pues bien, cuando el for termina, los 3 arreglos han sido completamente cargados y hemos aplicado la técnica que hemos especificado. Se cargan los datos persona por persona. Primero la casilla 0, luego la 1, luego la 2 y así sucesivamente hasta que terminemos de cargar las 4. Esta función carga los arreglos y cuando la función termina, los arreglos han modificado su contenido y podemos volver al punto en que nos llamaron. A continuación, lo que tendrá que hacer el programa que es mostrar el listado de las personas que tienen más de 18 años pero ganan menos de 10.000 pesos. Esto, en muchas ocasiones, programadores inexpertos, programadores novatos o programadores que se apuran en intentar una solución sin pensar en lo que están haciendo, puede provocar soluciones incorrectas o claramente mucho más largas y mucho más complejas de lo que se esperaría. Sin embargo, el requerimiento que se nos está haciendo aquí es claramente sencillo de cumplir si se lo divide en 2 partes o 2 subproblemas. Una parte de este problema es ordenar el conjunto de datos de acuerdo al criterio que se nos pidió, que en este caso es ordenarlo de acuerdo a los nombres de las personas, en forma alfabética. Y ordenamos todo el conjunto, sin importar si los datos que estamos mirando corresponden a personas de más o menos de 18 años o que ganen más o menos de 10.000 pesos. Ordenamos todo el conjunto sin fijarnos en qué se nos pidió mostrar. Y luego que ordenamos el conjunto, entonces recorremos de nuevo el sistema que ya está ordenado y nos limitamos a mostrar del conjunto aquellos datos que corresponden a personas que son mayores de 18 y ganan menos de 10.000. Con 2 procesos separados, en 2 funciones separadas, esto se resuelve con suma sencillez, sin complicaciones inútiles. Y eso es lo que aquí vamos a sugerir. Primero, se pide que el listado salga ordenado por nombres. Vamos a usar una función que vamos a llamar sort para ordenar el arreglo de nombres, ¿sí? Esa función que ordena el arreglo de nombres va a aplicar el ya conocido algoritmo de ordenamiento por selección directa que explicamos en la ficha 12 o en la ficha 13, ¿de acuerdo? Allí
está el algoritmo que aquí tenemos que adaptar para que ordene el arreglo de nombres. Ahora bien, un detalle que no debe escapársele a un programador que sabe lo que hace es que aquí hay un sistema de vectores. En uno de los arreglos tenemos los nombres, pero en los otros dos tenemos las edades y tenemos los sueldos en casillas homólogas. Y no podemos perder la correspondencia de manera infantil. Si la función sort va a ordenar el arreglo de nombres y, por ejemplo, se intercambia el nombre de una persona con el nombre de otra, cuando se haga ese intercambio, el mismo intercambio que se hizo en el arreglo de nombres, por razones obvias, debe ser hecho en el arreglo de edades y en el arreglo de sueldos, porque de otro modo se perdería la correspondencia entre los nombres, las edades y los sueldos. Y una persona que originalmente fue cargada como que ganaba 30.000 pesos, a lo mejor al intercambiar el nombre sin intercambiar lo demás, queda asociada a un sueldo de 10.000. Y aun cuando el sueldo salga ganando, no es sano que un programador en el medio pierda datos o pierda correspondencias entre esos datos. Entonces, se hace el ordenamiento con la función sort, pero teniendo cuidado, mucho cuidado, de que cada vez que se intercambia un nombre, para orientar al ordenamiento final del vector de nombres, el mismo cambio se haga en el vector de edades y en el vector de sueldos. La correspondencia debe ser mantenida a toda costa, ¿de acuerdo? Y una vez finalmente ordenado el conjunto por nombres, pero manteniendo la correspondencia con las edades y con los sueldos, usaremos otra función más simple que se va a llamar display para recorrer estos arreglos y uno por uno mostrar los datos de las personas que cumplen la condición pedida, que tengan edad mayor a 18 y sueldo menor a 10.000. Esas dos funciones, una la estoy mostrando allí, la función sort, y la otra la estoy mostrando ahí, la función display. Para ver con un poco más de cuidado los detalles, voy a cortar la presentación y voy a tener allí en paralelo un modelo de los tres arreglos a modo de ejemplo que hemos estado utilizando hasta aquí. Supongamos que los tres arreglos son los que se ven en este momento a la derecha. Nombres: Juan, Ana, Alejandro, María y Pedro. Y edades: 30, 18, 25, etc. Sueldos: 8.000, 15.000, etc. Supongamos que esos tres arreglos ya están creados y ya han sido cargados utilizando la función read, como ya vimos. Los tres vectores que se ven allí se pasan como parámetro a la función sort, que es la que está en el recuadro de color celeste claro que se ve en la presentación. El vector de nombres, el vector de edades y el vector de sueldos. Lo que tengo que ordenar es el vector de nombres, pero como tengo que mantener la correspondencia con el vector de edades y el vector de sueldos, finalmente esta función tiene que recibir como parámetro a los tres vectores, porque los tres van a ser modificados. Tomo el tamaño de uno de los vectores, en este caso el vector de nombres, y a ese tamaño lo almaceno en la variable n. En este caso n vale 5, claramente. Lo que hacemos, observen, en las cuatro líneas que siguen, las cuatro líneas que en este momento están remarcadas en fondo más oscuro, no es otra cosa que el algoritmo de ordenamiento por selección simple que hemos explicado en la ficha 13. Hay un primer ciclo para i que empieza valiendo 0, es decir que i empezaría apuntando a la casilla 0 de los tres arreglos, en este caso el arreglo de nombres, y otro ciclo que hace que j arranque en la casilla que sigue ahí, es decir que si i vale 0, j empieza valiendo 1. Y dentro del ciclo j, del ciclo más interno, está la condición que especifica qué criterio es el que estamos utilizando para ordenar el conjunto. Estoy preguntando si el nombre que se encuentra en la casilla i, es decir, la 0, es decir, Juan, es, en este caso, alfabéticamente mayor que el nombre que se encuentra en la casilla 1, que en este caso es Ana. Recuerden que alfabéticamente mayor significa en un diccionario aparecer después. Juan en un diccionario aparecería después que Ana. Y si eso ocurre,
la cadena que en un diccionario aparece después se dice lexicográficamente mayor que la que aparece primero. Eso Python lo verifica con el operador de comparación mayor y simplemente compara las cadenas y en este caso determina que la cadena Juan es mayor que la cadena Ana. Como yo quiero que el arreglo salga ordenado de menor a mayor, Juan no debería estar antes que Ana y por lo tanto, si eso es verdad, la línea que sigue, que es esta, intercambia los nombres, haciendo intercambio de tuplas. En este caso, el nombre Juan iría a parar a la casilla 1 del vector de nombres y el nombre Ana iría a parar a la casilla 0 del vector de nombres. Si solo me pidiesen que ordene el vector de nombres, esto que estamos señalando aquí, incluido la cabecera de la función, si la función fuera eso que en este momento está pintado de fondo oscuro, ordenaría el vector de nombres y solo el vector de nombres, y con eso sería suficiente. Pero como aquí me están pidiendo que ordene el sistema, no puedo intercambiar Ana con Juan y olvidarme que Ana es la que tiene 18 y no Juan. Si a Ana la llevo adelante y Juan lo llevo de atrás, Juan quedaría con los datos de Ana, 18 y 15, y Ana quedaría con los datos de Juan, que son 38.000, lo cual está mal. Entonces, por eso lo que decíamos hace unos minutos. Cada vez que hago un cambio entre la casilla I y la casilla J del vector de nombres, el mismo cambio tengo que hacerlo entre las casillas I y J de los vectores de edades y de sueldos. Y eso es lo que está haciendo este algoritmo en este momento. Cuando se detecta que hay que intercambiar dos nombres, porque el par de nombres que estoy mirando está invertido con respecto al ordenamiento final, no solo cambio los nombres, sino que también cambio el resto de los datos del sistema en las casillas homólogas que estoy analizando. Y esto provocará que Ana se intercambie con Juan, el 18 y el 30 se intercambien entre ellos, y el 15.000 y el 8.000 se intercambian entre ellos. Y ese procedimiento que estamos mostrando ordenará el sistema. ¿Cómo lo va a ordenar? El arreglo que sí o sí garantizado va a quedar ordenado es el vector de nombres. Los otros dos no van a quedar necesariamente ordenados de menor a mayor, pero van a quedar reacomodados de forma tal que se mantenga la correspondencia original que había entre los datos de las casillas homólogas tal como se cargaron. A donde va un nombre, va su edad y va su sueldo. Ese es un detalle que ningún programador cuando maneja arreglos correspondientes o paralelos debe olvidar. Un error muy común en programadores novatos es ordenar solo el vector que indica el enunciado y olvidarse de la correspondencia con los otros dos. Eso provoca una pérdida de correspondencia entre los datos que hace que el programa esté absolutamente mal planteado. Luego que los tres arreglos han sido reacomodados según lo que indica la función sort, en la gráfica que estamos mostrando no están ordenados porque, bueno, estamos usando esa gráfica como ejemplo. Suponiendo que los vectores efectivamente fueron ordenados, la función que sigue display simplemente recorre ese sistema y muestra a aquellos que cumplen con la condición pedida. Como los vectores se supone que están ordenados y yo necesito datos de los tres, la función toma como parámetro de nuevo los tres vectores, nombres, edades y sueldos, toma en la variable n el tamaño que corresponde a los tres, se pone un título general que dice personas mayores de 18 que ganan menos de 10.000 y con ese for simplemente se procede a recorrer el sistema y mostrar los que cumplen con la doble condición. El for recorre todo el sistema. Con i empieza valiendo 0, luego i vale 1, luego i vale 2, luego 3, luego 4 y así hasta que se le acaben los casilleros. Para cada valor de i preguntamos si la edad de la persona que se encuentra en la casilla número i es mayor a 18 y si además el sueldo que se encuentra en la casilla número i es menor a 10.000. Cuando i vale 0, estaría mirando este 30 y este 8.000.
Cuando i vale 1, está mirando este 18 y este 15.000, suponiendo que esté ordenado de manera correcta, y así sucesivamente. El valor de i nos dice cuál es el índice para los tres vectores. Y lo único que tengo que hacer es entrar al vector que me interesa, nombres, edades o sueldos, y entre corchetes poner la i. Y eso nos va a acceder al nombre, a la edad o al sueldo que se encuentra en cada uno de los tres vectores. De esta forma, este for va a seleccionar para mostrar en pantalla solamente los que respondan que sí a este if, y solamente los que respondan que sí a este if serán visualizados con el print que se ve en la última línea de la función. Para aquellos que cumplan la condición, se muestra el nombre, se muestra la edad y se muestra el sueldo. Como los arreglos se supone que están ordenados por nombre, el subconjunto de valores que muestra acá también va a salir ordenado por nombre. Es una mala idea intentar resolver este tema haciendo que a medida que ordeno voy mostrando los valores que cumplen con la condición, porque en lugar de dos procesos separados claramente sencillos, tendría un único proceso muy complejo y con altas probabilidades de que funcione mal. Primero ordeno y correspondo y luego muestro los vectores ordenados. Observen que aquí se nos podría haber pedido que muestre no solamente los que son mayores de 18 y ganen menos de 10.000, sino que a lo mejor se nos podría haber pedido mostrar todos los datos que se encuentran en los tres arreglos. En ese caso el if estaría de más, saco el if y el for lo único que tendría que hacer es un print de cada uno de los datos a medida que se van recorriendo. En este caso se nos pidió no muestre todos, sino que solo muestre aquellos que cumplen con esta condición. Cuando se hace algo como esto, de un sistema de datos completo, se pide mostrar un subconjunto que cumpla con determinada condición. A la condición que se utiliza para decidir a quién muestro y a quién no, se la llama condición de filtro. Y en este caso se dice que estamos haciendo lo que se conoce como un listado con filtro o listado filtrado. El filtro es la condición que se aplica para decidir quién sí y quién no. Pues bien, vuelvo a la presentación. Pasamos estas explicaciones que ya las acabamos de hacer y simplemente mostramos ahora cómo quedaría la función test que hace la llamada a cada uno de estos procesos. La función test, que sirve como función de arranque del programa, carga por teclado el valor de n, validando que no sea cero ni negativo. La misma función test va a crear los tres arreglos con n casillas cada uno y los va a inicialmente llenar con blancos o con ceros, y luego la propia función test invoca la función read que ya vimos para hacer la carga, reemplazando los blancos y los ceros. Luego de haber cargado los vectores, la función test invocará la función sort para ordenarlo por nombre, pero modificando los otros dos para mantener la correspondencia. Y finalmente se invocará a display para mostrar los datos que correspondan según la condición de filtro que indicamos. Como dijimos, si el conjunto está inicialmente ordenado, cuando muestre un subconjunto, ese subconjunto también va a salir ordenado. Cada una de las funciones que estoy señalando aquí, read, sort y display, toma como parámetro a los tres arreglos, porque las tres funciones necesitan a cada uno de estos tres arreglos como dato o como resultado en el caso de la función read. Bueno, muy bien. El esquema general de lo que nos falta por ver es lo que se muestra allí en esa placa de fondo verde. La función validate que está allí arriba, la hemos presentado en otras oportunidades, permite cargar por teclado un valor n, validando que ese valor sea mayor que el que se toma como parámetro. Cuando la función test arranca, lo primero que hace es cargar por teclado, llamar a la función validate para cargar por teclado n. Le mandamos un 0 a la función para que la función controle que el valor que estemos cargando sea mayor que 0. Y en caso de no serlo, me lo pida de nuevo.
Las tres líneas que siguen son las que crean los vectores, las líneas que hacen que los vectores aparezcan en memoria, pero no con los datos definitivos, sino con datos por default, transitorios, hasta que se haga la carga por teclado. En el vector de nombres, en la variable nombres, perdón, asignamos la dirección de un arreglo que va a estar lleno de blancos y en particular va a tener n casillas. Y en los vectores, en las variables edades y sueldos, asignamos la dirección de dos arreglos, los dos llenos de ceros y los dos con n casilleros también. Estas tres líneas garantizan que los arreglos a partir de ahí existen, ocupan lugar, tienen n casillas cada uno y cada una de las casillas contiene un valor testimonial hasta que lo reemplacemos por los valores reales que nos interesan. Pues bien, se llama la función print para mostrar un título que indique lo que estamos por hacer y sucesivamente se llama a las funciones read, sort y display para que cumplan con el cometido del programa. La función read carga los tres vectores, saca los ceros y los blancos y los reemplaza por valores cargados por teclado. Sort ordena por nombres pero mantiene la correspondencia con las edades y los sueldos. Y la función display muestra el listado filtrado que acabamos de indicar. Lo que sigue es mostrar esto funcionando en PyCharm. Lo que tenemos aquí es un modelo que viene con la ficha número 14 y este modelo que estoy mostrando aquí resuelve el problema aplicando todas las funciones que acabamos de indicar. La función validate, que hace la carga de n en la forma en que indiqué. La función read, que puede verse aquí, para hacer la carga por teclado de los tres arreglos. Se pide el nombre, se pide la edad, se pide el sueldo y se van guardando esos valores en el casillero número i a medida que el for va evolucionando y cambiando el valor de i. La función sort, como acabamos de indicar, que aplica nuestro algoritmo de selección simple y hasta aquí, hasta ahí ordena por nombre, pero en estas dos líneas que siguen a continuación mantiene la correspondencia entre los nombres y las edades. Y la función display, que aplica el listado filtrado que hemos indicado en la explicación anterior. El filtro es esta condición y solo los registros que cumplan con ella se muestran. Pues la función test carga n por teclado, genera los tres arreglos y llama a las tres funciones para producir finalmente los resultados que se nos pidieron. Si ejecutamos este programa, hacemos una carga breve para que lo podamos ver, vamos a pedir que se carguen cuatro datos. La primera persona a lo mejor se puede llamar Luis, a lo mejor esta persona tiene 20 años y gana 9.000 pesos, ¿sí? A lo mejor la siguiente persona se llama Ana, supongamos que esta persona tiene 25 años y gana 5.000 pesos, gana 20.000 pesos, ¿sí? Supongamos que el que sigue se llama José y supongamos que esta persona tiene 40 años y gana 5.000. Y una más. Supongamos que esta última se llama Pedro, tiene, no sé, 34 años y vamos a suponer que gana 7.000. Ahí están cargados los cuatro que dijimos que queríamos. Cuando damos Enter, nos dice, bueno, ¿cuáles de las personas que acabo de cargar tienen más de 18, ganan menos de 10.000 pesos, que son esas tres, José, Luis y Pedro, pero de forma tal que cuando aparezca este listado, aparezca ordenado por nombres? En este caso podemos ver primero José, luego Luis y luego Pedro. Y podemos ver que los datos que yo cargué de José, 45.000, aquí se han mantenido. Los datos que cargué de Luis, que fue el primero, también se mantuvieron aquí. Y los datos de Pedro, que fue el último, también se mantuvieron aquí. Con esto hemos terminado de explicar el problema tal cual se nos ha planteado. Pero aquí vamos a agregar a modo de ejemplo y de aplicación final un requerimiento más. Supongamos que además de lo que se nos pide que hagamos, supongamos que se nos pide que antes de ordenar, antes de mostrar este listado, es decir, después de haber hecho la carga y antes de hacer el ordenamiento, supongamos que queremos
cargar el nombre de una persona, buscar el nombre de la persona en el sistema y en caso de encontrarlo, mostrar qué edad tiene y cuánto gana, antes de hacer el ordenamiento. Porque lo que quiero aquí es que intentemos introducir una función que permita ser programada de forma rápida a hacer una búsqueda secuencial dentro de los arreglos para, encontrado lo que me pidieron que encuentre, muestre lo que se me pidió. Entonces supongamos que queremos cargar por teclado una variable a la que voy a llamar nom y lo que quiero es, con la función input, pedir que se introduzca un nombre para buscar en el sistema, ¿sí? O sea, después que hice la carga, el sistema me va a pedir que cargue el nombre de una persona. Y supongamos que inmediatamente luego lo que queremos hacer es buscar ese nombre en el sistema y en caso de encontrarlo, mostrar todos los datos de esa persona y en caso de no encontrarlo, avisar con un mensaje que esa persona no existe. Lo que vamos a hacer aquí es llamar a una función que aplicará una búsqueda secuencial sobre el vector de nombres y tendrá que decirme si existe o no ese nombre en el sistema. La función que vamos a aplicar, vamos a suponer que me va a devolver el índice, que voy a llamar int, de la casilla que contiene al nombre de la persona en caso de que ésta exista. A la función la podemos llamar search, simplemente, y le vamos a mandar a esta función el vector de nombres como parámetro y la variable nom, que es la que quiero que busque si existe o no dentro del vector de nombres. Observen, en este caso no necesito enviar como parámetro los tres vectores, porque el nombre que pido que se busque está contenido, si es que está, en el vector de nombres. Busque ese nombre en el vector de nombres. Si lo encuentra, devuélvame el índice donde lo encontró. Y si no lo encuentra, devuélvame, por ejemplo, el valor -1, como explicamos para la búsqueda secuencial oportunamente. Pero como solo voy a buscar en el vector de nombres y dentro de la función search no necesito a los otros dos vectores, solo mando como parámetro el vector de nombres y nada más. En este momento, PyCharm me está dando un error porque la función search no existe. Vamos a hacerla aquí arriba. La vamos a programar aquí. Vamos a darle espacio y ahí vamos a comenzar a desarrollar la función search, que toma como parámetro el vector de nombres, cuyo nombre mantengo, y la variable nom, que contiene el nombre que quiero buscar. Pues bien, nuestro objetivo es, dentro del vector de nombres, ver si existe el valor nom. Y como nadie me dijo otra cosa, lo que estamos suponiendo aquí es una búsqueda de primera ocurrencia. Si el nombre está, en el momento en que lo encuentre, detener la función y devolver el índice, no seguir buscando. Y si el nombre no está, cosa que me voy a dar cuenta cuando llegue al final del arreglo sin encontrarlo, devuélvame el número -1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la longitud del vector de nombres en la variable n para trabajar más cómodos. Ponemos un for para que recorra el rango de índices que va entre 0 y n-1 de ese vector y, como es de esperar, en cada vuelta controlamos si el nombre que me dieron en la variable nom coincide con el nombre que se encuentra en la casilla i del vector de nombres. Si eso es cierto en alguna vuelta del ciclo, retorne el valor de i y termina allí la función. ¿De acuerdo? Si el nombre está, lo único que tengo que hacer es dejar que ese ciclo avance y en algún momento vamos a llegar a la casilla que contiene el nombre. Cuando lo encuentre, devuelve el valor de i y ese return da por terminada la función sin importar si al ciclo le quedaba alguna vuelta por realizar o no. La función muere allí. Si el nombre está, lo va a encontrar y va a devolver el índice. ¿Qué pasa si el nombre no está? Bueno, si el nombre no está, este ciclo va a hacer la primera vuelta y esto va a contestar falso. En la vuelta siguiente también va a contestar falso y una y otra vez va a mirar en cada una de las casillas
y nunca va a contestar que sí a esta pregunta. Si nunca contesta que sí a esta pregunta, nunca se activa este return, y si el return nunca se activa, en algún momento este for va a llegar a la última casilla y luego de procesar la última se va a detener. Pero se va a detener no porque se activó este return, sino porque el ciclo se quedó sin casillas. Y en ese caso, en lugar de saltar de este return al punto de llamada aquí, lo que va a hacer la función es salir del for y ubicarse en la primera línea inmediatamente debajo. Ahora resulta que de la única forma que este for pudo haber llegado a esta línea en la que está ahora el cursor es que este return no se haya activado nunca. Y este return solo pudo haber ocurrido que nunca se active si el nombre que estoy buscando no está en el vector. En otras palabras, si llegué con vida a la línea en la que ahora está el cursor y al llegar allí la función todavía no terminó, significa que el nombre que estoy buscando no estaba en el arreglo de nombres. Por lo tanto, solo por el hecho de estar vivo en esa línea, estoy autorizado a decir que el nombre no está, y la convención, como vimos, es retornar el valor -1. Si el nombre está, la función lo va a encontrar y en el momento en que lo encuentre, se detiene y retorna el índice de la casilla donde lo vio. Y listo. Y si el nombre no está, retorna el valor -1 cuando termina de recorrer el vector. Lista la función search. Volvemos a la función test y aquí lo único que nos queda por hacer es analizar qué pasó con el retorno de la función. Sabemos entonces que si la función me devolvió un valor mayor o igual a 0, es porque lo encontró. Y lo que me está devolviendo es el índice de la casilla que contiene a ese nombre. Pero como estos son vectores paralelos, si lo encontré en la casilla 3, al nombre, en la misma casilla 3 pero del vector de edades está la edad. Y en la misma casilla 3 pero del vector de sueldos está el sueldo. Así que para mostrar los resultados que me pidieron, lo único que tenemos que hacer aquí es un print que diga algo como encontrado y a continuación mostrar los datos de la persona en cuestión, ¿sí? El vector, el nombre, se encuentra en el vector de nombres en la casilla int, que es lo que la función devolvió. El índice lo tengo aquí. Y lo que sigue es algo similar, pero con las edades y con los sueldos, que vamos a agregar aquí a continuación. Una vez que muestre el nombre, el punto es ahora mostrar la edad, que la tengo en el vector de edades, en la misma casilla indicada por int, y luego el sueldo, que lo tengo en el vector de sueldos en la misma casilla número int. Eso si la función devolvió un número mayor o igual a 0. Y si la función retornó un número negativo, claramente el -1, pues lo único que tenemos que hacer es mostrar un mensaje que diga no existe esa persona registrada. Y con eso terminaríamos este agregado que se nos pidió realizar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a cargar de nuevo 4 nombres, por ejemplo, Luis, no importa el resto de los valores, 40, 40.000, Ana, 30, 20.000, Pedro, no sé, 18, 15.000 y finalmente, no sé, Jorge, 40 de nuevo y 30.000. Bueno, antes de mostrar el listado ordenado me está pidiendo, bueno, qué nombre quiere buscar. Supongamos que el nombre que quiero buscar es Pedro, ¿sí? Que claramente se encuentra en la casilla 2. Cuando le digo búsquelo, lo encuentra y me dice, bueno, lo encontré, se llama Pedro, su edad es 18 y su sueldo es de 15.000.
Obviamente, en caso de no encontrarlo, allí aparecerá un mensaje que diga esa persona no existe. Si ponemos un sistema mucho más chiquito ahora, Luis con 20 años y 20.000 pesos y María, ¿sí?, con 30 años y 15.000 pesos, si se nos pide buscar un nombre y yo ahí vuelvo a escribir Pedro, que claramente no está en el sistema, nos dice que esa persona no está registrada y a continuación muestra o intenta mostrar el listado de las personas mayores de 18 que ganan menos de 10.000, que en este caso no hay ninguna, por lo que ese listado aparece vacío. Pero lo que nos importa es registrar el resultado de la búsqueda. Muy bien, con esto podemos entonces dar por finalizada, la explicación del tema de los arreglos paralelos, y lo que queda es desarrollar en distintas clases de la asignatura distintos ejercicios y aplicaciones de este tema para lograr mayor dominio.